Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. Cuando le pregunté al abogado Flavio Cumpiano en qué situación está la deuda médica, me dijo, es catastrófica y no es para menos. 75 millones de personas en Estados Unidos tienen que elegir entre pagar sus facturas médicas y sus necesidades básicas, como vivienda y comida. Y frecuentemente, en los servicios médicos, les salvan la vida a los pacientes, pero después le arruinan el crédito. Al respecto, el abogado Compiano nos adelantó que su agencia intercedió para que las 3 agencias de informes crediticios a nivel nacional acuerden hacer 3 cambios importantes para tratar las cobranzas médicas. Para explicarnos sobre este tema y cómo debemos manejar nuestras deudas con los servicios médicos, les ofrecemos la primera parte de nuestra conversación con el abogado Flavio Cumpiano, asesor principal de asuntos externos en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Bienvenido al programa, señor Cumpiano. ¿Cuál es la mejor manera de manejar la deuda médica? La deuda médica es un problema catastrófico para millones de consumidores en los Estados Unidos. Irónicamente, es un problema aún para aquellas personas que no tienen ninguna deuda médica. Un informe de nuestra agencia federal, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, de apenas hace unas 2 semanas, revela que el problema de la deuda médica implica el intento de cobro de deuda médica, aun cuando esa deuda no sea debida por la persona a quien se le intenta cobrar. O también, si la deuda es válida, los montos de ese intento de cobro son incorrectos. O si la persona tiene una compañía de seguro médico, y los cargos son válidos, muchas veces se le envía esa deuda médica a los informes de crédito de la persona, afectando su capacidad de obtener crédito, sus puntos de crediticio, antes de dársele una oportunidad real a la persona a pagarla, o saber si en verdad la compañía de crédito de seguros es la que debe pagar. Así que es un problema, como yo digo, catastrófico por eso. Lo más importante que el consumidor debe hacer, que toda persona, y de nuevo, esto le ocurre hasta a personas que ni siquiera tienen deuda médica, pero hay intentos de cobradores de cobrar esa deuda indebidamente, muchas veces ilegalmente, usando también tácticas coercitivas, abusivas e ilegales. Porque como ellos saben, los cobradores de deuda, que esa deuda médica, cuando aparece en el informe de crédito de uno, le va a afectar la habilidad a lo mejor de conseguir empleo, de conseguir vivienda, de obtener préstamos. Así que lo primero es que yo creo que las personas deben estar conscientes de eso, deben hacer las investigaciones debidas, no pagar solamente porque recibe una factura, pero a la misma vez no ignorar esos intentos de cobro, porque si son válidos y la persona no paga lo debido, también se puede afectar su crédito. ¿Necesito una factura detallada? El problema del Item as Bill es irónico, es que a veces ponen demasiada información, demasiados términos que nadie conoce, códigos que nadie quiere decir, nadie sabe qué quieren decir. Y entonces, por ejemplo, y este es el problema particular de deudas médicas que no ocurre en otros renglones como inclusive hipotecas o préstamos para comprar autos. Pero las deudas médicas primero, si uno va a un hospital, y esto ocurre especialmente cuando hay una emergencia, hay costos de ambulancia, costos de doctores, de enfermeras, de otros profesionales que uno no escoge. Es una emergencia, uno se presenta al hospital. Entonces le dan el servicio a uno y luego vienen las facturas. Y como sabemos mucho, la factura no viene una factura del hospital donde sale todos los profesionales. No, muchas veces hay contrataciones con terceros y te llegan 1, 2, 3, 4, 5 facturas de personas que tú no escogiste, tú no seleccionaste ni siquiera. A diferencia, por ejemplo, cuando uno compra un auto, ¿verdad? Y obtiene un préstamo, uno sabe los términos, uno sabe cuánto va a pagar mensualmente, los intereses, etc. Eso no ocurre con la deuda médica. Así que uno no se entera hasta que le llegan múltiples facturas. Y hablando de Item as Bill, sí, hay una obligación de divulgar exactamente por qué te estás cobrando.
pero el problema es que esa divulgación es intencionalmente complicada, porque saben que el consumidor muchas veces tiene la tendencia de que si no entiende, para no meterse en problemas, sencillamente paga. Eso lo saben los hospitales, lo saben otros proveedores médicos, lo saben los cobradores de deuda y lo saben las compañías de informe de crédito. Así que el consejo principal que yo podría darle es infórmense, no tengan miedo en preguntar, documente toda la información que le dan, anote el nombre y el teléfono de la persona con quien usted habla en el hospital, en su compañía de seguro, en la compañía de informes de crédito y obviamente del deudor si hay. Porque muchas veces ocurre que hay intentos de cobro de deuda intencionalmente errónea. Eso ocurre. Puede ser el hospital, puede ser un tercer proveedor, puede ser el cobrador de deuda. Eso ocurre. Hay personas que violan la ley constantemente. ¿Las facturas vencidas del hospital afectan el crédito? Lo afectan grandemente. Es un problema, es importante que los consumidores sepan esto. Hemos estado hablando mayormente sobre deudas inválidas, intentos de cobro de deuda que a lo mejor no son de uno o que si son de uno es por montos mayores a los que uno debe. Pero lamentablemente hay un problema grandísimo también, que es la inclusión de deuda médica que uno ya pagó en los informes de crédito de los que hemos estado hablando. Es un problema tan y tan grande que, y las personas muchas veces no lo saben. Me explico. Uno va a un hospital, le dan unos servicios, te llegan 10 facturas distintas del hospital, de un tipo de doctor, de una enfermera, de otros profesionales. En este caso hipotético, uno tiene una compañía de seguro. Ocurre ese proceso, en este caso hipotético hay 10 facturas médicas, y uno averigua con la compañía de seguro de que 9 de esas 10 te las van a pagar 100%, para hacerlo fácil. Pero hay una de $50, no mucho dinero, que la compañía de seguro tiene que investigar un poco más a ver si ellos lo cubren o si el paciente debe cubrirlo, el asegurado. En el interín, y esto ocurre mucho, el hospital no quiere esperar. Así que esa 10ª factura, que yo todavía no he pagado porque estoy tratando de averiguar si la debo o no, o si debe ser la compañía de seguro que lo paga, se la envía al hospital a un cobrador de deuda. El cobrador de deuda viene y me envía la factura de nuevo, o por primera vez de parte del cobrador de deuda. Yo entonces, en este caso hipotético, digo, bueno, son $50, yo no quiero meterme en problemas, no voy a esperar a que la compañía de seguro me diga, la voy a pagar. La pago ese mismo día. En ese caso hipotético, esos $50 ya pagos por mí se van a quedar en mis informes de crédito por hasta 7 años, afectando esos $50 de deuda médica ya paga, mi habilidad de obtener préstamos, de obtener vivienda, de obtener empleo. Y si obtengo, por ejemplo, préstamos, los términos van a ser mucho peores de que si no tuviera esa deuda ahí. $50 me puede costar miles y miles de dólares. Ese es el problema. Lo bueno es que nosotros emitimos, nuestra agencia federal, el CFPB, otro informe recientemente arrojando luz sobre estos problemas que estamos discutiendo de las deudas médicas, de las deudas médicas indebidas, del problema de incluir esa deuda médica ya paga en los informes de crédito y cómo lo afecta a la calidad de vida de las personas. Y poco después de nosotros emitir ese informe y de decirle a la industria de las compañías de informes de crédito que vamos a estar examinándolas bien de cerca, las 3 principales compañías de informes de crédito, que son TransUnion, Experian y Equifax, anunciaron que comenzando ahora en el verano, van a eliminar la inclusión de esa deuda médica ya paga en sus informes de crédito, en los informes de crédito de las personas. Y que comenzando el año que viene, van a eliminar todo tipo de deuda médica, paga o no, de los informes de crédito con tal de que sean de menos de $500. Así que eso es un paso de avance, eso va a proveer cierto alivio y cierta justicia, honestamente, a millones de personas en Estados Unidos, pero nosotros seguimos bien vigilantes
porque a pesar de eso, los errores van a continuar y también estamos asegurándonos que los cobradores de deuda cumplan la ley. ¿Cómo puedo pelear contra una factura médica injusta? Bueno, lo primero es no ignorarla, ¿verdad? Asumiendo que la factura médica es de uno, que es lo primero, porque hemos estado hablando que muchas veces los cobradores de deuda le intentan de cobrar a personas que no tienen que ver nada con la deuda. Pero asumiendo que es una factura médica donde los costos parecen exorbitantes, hay servicios que uno ni siquiera se entera que le dieron, ¿verdad? Eso ocurre mucho, especialmente en casos de emergencia, personas están en anestesia, no tienen familiares y de repente regresan a sus hogares y poco a poco le llegan todas estas facturas que parece en otro idioma, ¿verdad? Lo primero es educarse e informarse, pero no ignorarla. O sea, investigar. Si la persona tiene seguro, la compañía de seguro lo puede ayudar. Ellos son expertos. Ellos son los que tienen relaciones contractuales con los hospitales, los proveedores, etcétera. Y la compañía de seguro lo puede ayudar a investigar. También sea vigilante con la información que le da la compañía de seguro. Documente todo. Y la compañía de seguro le puede decir cuáles son sus beneficios, cuál es la cobertura, cuáles son sus planes. Usted también lo tiene por escrito. Así que aunque yo sé que eso requiere un poco de tiempo, pero vale la pena invertir el tiempo uno leyendo el acuerdo de uno con la compañía de seguro para saber qué cubre, qué no cubre. Porque a veces me ha pasado a mí, que yo he hablado con mi compañía de seguro médico y les digo, ustedes deben cubrir esto. Ellos me dicen que no. Yo insisto, yo busco la letra pequeña del acuerdo y me han dicho, ah, sí, perdón. Así que uno tiene que ser su propio abogado en estos casos, investigar, eh, pelear si es necesario y nuevamente no están solos. Nuestra agencia, que es una agencia del gobierno federal, está aquí también para ayudarlos. Pueden ir a nuestra página de internet, consumerfinance.gov de Víctor, y van a ver que en inglés, en español y en varios otros idiomas, pueden someter una queja ante estas compañías y nosotros pues los ayudamos a obtener una respuesta e intercedemos para solucionar su problema. ¿Hay señales de alerta que indiquen que se trata de una estafa de factura médica? Sí, una excelente pregunta, porque hay demasiados intentos, especialmente durante la pandemia, ¿verdad? Estos estafadores se aprovechan de la miseria ajena. Y con la pandemia hay tanta incertidumbre, tanta necesidad de ir a médicos y hospital, ¿verdad? Por la pandemia y por COVID, que los estafadores se aprovechan. Hay distintas señales que uno debe seguir. Lo primero, hablando sobre los informes crédito, quería señalar de que toda persona en Estados Unidos tiene derecho a accesar o acceder a esos informes de crédito. Quiere decir informes sobre uno. Cuando uno pide un préstamo, cuando uno va a comprar una casa o un auto o muchas ocasiones hasta buscar empleo, usan esos informes crédito de Equifax, TransUnion, Experian y otros para saber si usted tiene deuda, si usted es bueno pagando las deudas, etcétera. Coteje eso, porque al cotejar eso uno puede ver si hay deuda médica o no, cualquier tipo de deuda que esté en su informe de crédito que está afectando su habilidad para obtener empleo, para obtener vivienda o para obtener préstamos o préstamos en los términos que en verdad usted merece que le ofrezcan. Si ve un error, llame a la compañía o comuníquese con ellos de otra manera, la compañía de estos informes de crédito, para que lo corrijan.